Para los que sintonizan recién la radio, estamos conversando con el licenciado Daniel Gambarte sobre decodificación biológica de las enfermedades. Es un tema apasionante, estamos hablando de nada menos que el cuerpo resuelve el conflicto de las enfermedades con un... perdón, decíamos recién una cosa puntual, ¿no? Cada enfermedad, cada uno hace la enfermedad que tiene que hacer. O sea, el que se tiene que enfermar de cáncer, se enferma de cáncer, el de Parkinson, y cada órgano revela, tiene una lectura, digamos. No es lo mismo un problema en el estómago, que un problema en el hígado, que un problema en el corazón. Siempre es una angustia, siempre es un dolor, pero el cuerpo resuelve de distintas maneras. Exacto. El hombre vive conflictos territoriales, conflictos de separación, conflictos de desvalorización. Cuando nos desvalorizamos, lo que hacemos inconscientemente, obviamente todo basado en las 5 leyes biológicas y la experiencia también de corroborarlo por nosotros mismos cómo funciona este mecanismo, ¿no? Perdóname, Daniel, perdóname. ¿Nombramos cuáles son las 5 leyes biológicas? Sí. La primera ley es la ley férrea del cáncer o la ley de hierro del cáncer, que significa que todo cáncer se inicia con un DHS, un shock emocional brutal, que puede ser intenso, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento y no verbalizado. Esas son las condiciones y los requisitos que se tienen que reunir para que sea un cáncer. La segunda ley es la ley de las 2 fases de las enfermedades, es decir, la primera ley, la primera fase, una fase de conflicto activo, la fase fría que se llama, la segunda fase, una fase de curación, una fase de reparación que es la fase caliente. Es decir, la fase fría, falta de apetito, insomnio, fase de estrés, la persona no duerme, no come, está con su conflicto dando vueltas, porque ha recibido un conflicto de diagnóstico o por cualquier otro conflicto, la persona está en una fase de estrés. Está en vías de resolver un conflicto, pero no lo resuelve. Se movilizan todas las energías para que resuelva ese conflicto. Por eso la persona está en alerta, que es la fase de estrés. La persona no sabe lo que le pasa, pero está angustiado, está mal, está en una fase de estrés. Como todos. Como todos. Estamos todos estresados. Eso es... La fase nos pertenece a todos. En esa fase entramos todos. Exactamente. Eso es sano hasta un cierto punto y toda esa movilización es para resolver ese conflicto. Perfecto. Entonces, la primera fase y la segunda fase. La tercera ley es la ley del... la tercera ley habla del sistema ontogenético de los tumores y equivalentes del cáncer, que aquí el doctor Hammer habla de las 4 capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. De acuerdo a cuál conflicto vivamos, que el conflicto emocional se va a encasillar en una de esas capas. Bien. Si es un conflicto de chanchada, como el que hablábamos recién, un conflicto de traición, marranada, que es interpretado por el cerebro como suciedad, es evidente que, bueno, que la capa va a ser el endodermo, que es la primera etapa evolutiva de la célula, ¿no? Si es un conflicto del mesodermo antiguo, que es la segunda capa embrionaria, que es el segundo estado evolutivo de la célula, que lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, estamos hablando de los conflictos de... Ya es distinto, ya no es un conflicto de supervivencia, es un conflicto de protección. Es decir, la persona se ha sentido deshonrada, la persona se ha sentido manchada, lo vive en esos términos. Entonces van a actuar las capas de protección, ¿no? Qué sé yo, va a tener una pericarditis, una meningitis, son capas de protección. Por ejemplo, tengo miedo por mi cabeza, me van a operar el lunes. La persona tiene un estrés terrible, tiene miedo por su cabeza, miedo que le pase algo, de tener un tumor, lo que sea. El cerebro ya tiene un programa diseñado exclusivamente para dar esa solución biológica, ya que psicológicamente no lo puedo resolver. Bien. Y va a inflamar la capa para que tenga un sentido de más protección, por ejemplo. Si tengo miedo por mi corazón porque me van a operar, de seguro que el cerebro va... La membrana que recubre el corazón, seguramente que es el pericardio, seguramente que lo va a agrandar y va a cubrir o a recubrir el corazón. Para usted que está escuchando y sintonizando este programa, quizás no entienda de lo que estamos hablando o diga de qué está hablando esta gente. Si no entiende nada, si quiere preguntar, si quiere sacarse una duda, puede llamar a los teléfonos de la radio. Estamos conversando con Daniel Gambarte sobre decodificación biológica de las enfermedades. Los números de la radio son 4136-1050 para llamar de línea directa, 4136-1050 interno, 116, 121 y 122. Y para dejar un mensaje, 4136-1000.
Llamen, dejen mensajes, pregunten, para eso estamos, para evacuar dudas y para seguir conversando sobre este tema apasionante. Pero ahora vamos a escuchar una cosa muy apasionante, que es el informativo, que nos estresa a todos y, como dice Daniel, nos pone en la fase de estrés. Directamente prendemos el televisor y entramos en el estrés sin ningún problema, sin anestesia. Sin anestesia. Escuchamos a Alan y a Carolina, el informativo. Bien, estamos conversando con Daniel Gambarte sobre decodificación biológica. Ya estamos cerrando el tema y Daniel nos estaba contando cómo reaccionaba el cuerpo frente a un cáncer de mama. ¿Qué orden mandaba el cerebro frente a un cáncer de mama? Exacto. Cuando esta mujer, esta madre, se ve imposibilitada de poder resolver el conflicto, porque ve que no puede hacer nada por su hijo está inconsciente, se acaba de caer del árbol, los niveles de estrés que superan el nivel psicológico de tolerancia es medido por el cerebro. Automáticamente el cerebro, que es la supercomputadora, tiene que tomar una decisión inmediata. Entonces él baja el estrés al cuerpo, inmediatamente tiene que bajar el estrés, porque no se provoca un cortocircuito en el cerebro y se puede llegar a apagar la mitad del cerebro, y eso no es compatible con la vida. Esto el cerebro lo sabe, razón por la cual se preserva a él mismo el cerebro para poder mantener con vida instante tras instante a la persona. Entonces manda inmediatamente la solución biológica. En fase de estrés, manda un adenocarcinoma en la mama izquierda. La mama izquierda, el foco de Hammer va a ir a la parte derecha del cerebro, manda un cáncer de mama, empieza a proliferar células con un sentido biológico. Hasta ahí todo es asintomático, está en fase de estrés, no siente ningún síntoma. Pero el cerebro acaba de mandar la solución biológica a un conflicto que ella no puede resolver. Bien. El adenocarcinoma crece en ese preciso instante con el sentido de generar una leche mucho más nutritiva que la leche normal, hasta 4 veces más nutritiva que la leche normal. De hecho, que se puede manifestar como una leche espesa. A todo esto ella no le da más de mamar al niño, porque el niño ya es grande, pero el cerebro acaba de mandar esa solución biológica. Inmediatamente, ella no sabe obviamente que tiene un adenocarcinoma en ese momento del estrés, no lo sabe. Si soluciona el conflicto, supongamos que viene la ambulancia, lo reaniman al niño, a ella le vuelve el adeno al cuerpo. Inmediatamente bajan los niveles de estrés. Al bajar el estrés, el cerebro aprovecha para reparar esa modificación celular que él mismo tuvo que hacer. Entonces automáticamente el cerebro manda a reparar esos tejidos. Y ese adenocarcinoma que estaba creciendo, como ya se solucionó el conflicto, no tiene más sentido que siga creciendo. Para automáticamente la proliferación celular y enquista o lo encapsula. Y ahí, en ese momento, automáticamente, cuando ella se va a dormir, que ya le baja el cansancio, la fatiga, que es la fase de reparación, ella está cansada, ella cree que es por el conflicto que vivió. Sí, sabe que es un estrés importante el que vivió. Obviamente no tiene a nivel consciente la vivencia precisa, que es, mi hijo está en peligro, que es lo que sintió en ese preciso instante del shock emocional. Eso se codificó a nivel inconsciente. Mi hijo está en peligro. Para eso, el cerebro, que tiene de millones y millones de años ya un conflicto diseñado para ese tipo de conflicto, inmediatamente, automáticamente ella empieza a experimentar la fase de curación y de reparación. Empieza a dolerle ahora la mama izquierda. Ella se preocupa porque cree que tiene algo grave en el cuerpo, va al médico y ahí el médico le dice, tenés un carcinoma, tenés un cáncer de mama. Entonces ahí ella puede entrar a preocuparse por el conflicto. Ya es otro conflicto. Es el conflicto del diagnóstico. Del diagnóstico. Si ella es muy sensible, va a ser otro conflicto. Ese conflicto la va a mantener ahora en un conflicto activo nuevamente. ¿No? Va a estar en una fase de estrés. Muy preocupada. Va a estar muy preocupada. Pero el cáncer está encapsulado. El cáncer ya está, es inofensivo. Es inofensivo. Ahora ella se va a preocupar mucho. Si ella lo vive de una manera terrible, como un cierto porcentaje de personas que son sensibles, que creen que tienen cáncer y que se van a morir, que no es correcto, porque no es correcto, entonces automáticamente la persona entra a tener falta de apetito, insomnio, ya la vida no es la misma, la persona por su creencia es un antes y un después, ya no siente lo mismo, ya no disfruta del mate, no disfruta... Sí, tiene una preocupación constante. Está en otra preocupación. Entonces es muy posible que esa mujer esté pensando en sus hijos, quién los va a alimentar y con quién se van a quedar sus hijos. Puede ser esa la preocupación de la madre, en el caso que tenga los hijos. Pues bien, el cerebro tiene otro programa diseñado para ese tipo de conflicto, que es un conflicto de carencia. Falta, me va a faltar.
Yo que soy la madre le voy a faltar a mis hijos, le va a faltar el alimento. Eso es lo que decodifica el cerebro. Quédate tranquilo, le dice el cerebro, yo tengo una solución biológica para eso. ¡Pum! Tumor en el hígado. Porque el hígado es el único órgano que almacena, y ante la falta es el hígado que cumple esa función, no el intestino. Entonces va a mandar un pequeño tumor en el hígado que va a ser como un pequeño granero que tiene una función biológica. Almacenar toda la comida que se pueda a disposición ahí en ese granero. Entonces es lógico que el hígado ahora no funcione correctamente, porque si funciona correctamente va a quemar calorías, y si quema calorías, entonces se va todo el alimento. Como hay que retener el alimento, porque la vivencia de la persona es quién se va a quedar con mis hijos, quién los va a alimentar, claro. Entonces ahí está, es la mejor solución biológica. Toma, acá te doy todo el alimento que tenés para tus hijos, ¡pum! Y lo hace en forma de tumor. Si resuelve ese conflicto o se relaja ese conflicto, automáticamente eso se va a enquistar y se va a encapsular. ¿Y si no lo resuelve? Si no lo resuelve, puede crecer un poco más. Puede hacer metástasis. No, porque la metástasis sería un segundo y un tercer conflicto. Para que haya otro conflicto más, tendría que experimentar otro conflicto, no el de carencia. Okay. Ahora va a experimentar un conflicto de miedo profundo a morir. Entonces el cerebro tiene otra solución biológica para eso, pulmón, que va a mandar como una pequeña sucursal, como un pulmón chiquitito. El cerebro va resolviendo conflicto a conflicto, va mandando como órdenes. Y esas órdenes son la manera de resolver del cerebro, digamos. Claro. El tema de... Sí. Bajar el estrés a la parte biológica, para que no permanezca en la parte del cerebro. ¿Sabés lo que creo, Daniel? Es tan interesante y es tan apasionante el tema que necesitaríamos 2 o 3 programas para poder analizarlo con profundidad. Hacemos lo mejor que podemos, sí, y totalmente. creo que es muy interesante, y creo que quiero decirle a la gente que recién sintoniza el programa, estoy conversando con el licenciado Daniel Gambarte. Perdón, discúlpame, ¿cómo se desprograma? Esto se desprograma, ¿no? Que hay que Sí. decir a la gente. Sí. Esto se descodifica, pues todo a nivel inconsciente. Sí. Cuando la persona identifica el conflicto, lo comprende y lo acepta. Bien. Si está en conflicto activo, está en fase de estrés, tiene que resolver ese conflicto. Bien. Está bien, es muy difícil resolver si un hijo está en peligro. Entonces va a tener una solución biológica, pero si está en un conflicto activo es importante que la persona sepa que está teniendo ese síntoma porque está teniendo un conflicto, está en un estrés. Y el único estrés que tiene que soltar, el más importante, es el conflicto de diagnóstico. Bien. Esa es la trampa primordial. Eso solo amerita 2 programas, el conflicto de diagnóstico de la medicina. Cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? Sos fulano de tal, mira, tengo que darte una noticia, tenés cáncer. Y ahí te digo porque hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando me dijeron tenés Parkinson, se apagó la luz y dije ya, se acabó todo. Y la preocupación de tener Parkinson era mucho más importante que hoy que tengo Parkinson y convivo con el Parkinson de una manera natural, digamos. Esto es importante. De todas maneras me quedo, hay muchas cosas, todo lo que contaste fue interesante, me quedo con esto de poder hablar, poder verbalizar lo que nos pasa, que es como el primer escalón para poder sanarse, ¿no? Así como poder hacer digo siempre que el arte cura, el arte es un camino de sanación, escribir, pintar, hacer música, hablar de lo que nos pasa, no tapar. Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. ¿Para qué vino la enfermedad? ¿Para qué vino la enfermedad? Ese es el tema, ¿para qué vino la enfermedad? Daniel, fue muy interesante tenerte acá. Quiero repetir que Daniel va a estar el miércoles próximo 16 a las 19 horas en Tacuarí 653, departamento 2, una conferencia gratuita a la que también está invitada Marian Costa, ex esposa de Jodorowsky. Es muy interesante, el tema es de decodificación. Y actual colaboradora y asistente. Y actual colaboradora y asistente. El tema es la decodificación biológica de las enfermedades. Quien quiera concurrir está invitado, es gratuito, repito, la conferencia, así que están todos invitados. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. Lamento no haber tenido más tiempo para seguir indagando, porque el tema es como que abre todo el tiempo. Bueno, habrá otras oportunidades seguramente, con mucho gusto estaremos charlando de esto. Absolutamente, absolutamente.